Muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio virtual Plant-Based, hablemos de mitos y verdades. Un poco sobre lo que somos en ILSI Norandino. En ILSI somos una red global de científicos, tanto del sector público como del privado, que trabajamos en conjunto en un ambiente neutral, bajo los principios más altos y verificables de integridad científica, para generar, analizar y comunicar la ciencia necesaria con el fin de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del ambiente. Somos una ONG global, sin fines de lucro y tripartita. ¿Qué significa esto? Que trabajamos de manera conjunta, industria, academia y gobierno. ¿Cómo trabajamos en ILSI? Bueno, lo primero que hacemos es identificar en conjunto los retos regionales en temas que están asociados a las ciencias de la vida. Lo segundo es unir las capacidades técnico-científicas de la industria, la academia y, por supuesto, los gobiernos. Y finalmente, favorecemos o generamos un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. ILSI tiene un gran compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por ello, cada proyecto, cada grupo de trabajo que genera un proyecto atiende a uno o varios de estos compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bien, la declaración de exención de responsabilidad, que también es muy importante. Las opiniones expresadas en las siguientes conferencias o en este caso en el siguiente conversatorio son de los presentadores expertos, científicos y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Cada científico ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Ustedes nos pueden encontrar en @ilsinorandino, www.ilsinorandino.org, en LinkedIn, en Twitter y en Facebook. Y también, por supuesto, pueden escribir a dirección-al-piso-regional @ilsinorandino.org. Voy a presentar entonces a la persona, al profesional que va a estar a cargo de la moderación de este conversatorio. La doctora Pilar Uriza es nutricionista, es magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos, es docente de la Universidad EXI, es una apasionada por integrar la nutrición y las políticas regulatorias para lograr o a favor de la salud de las personas. Tiene un conocimiento y una experiencia de más de 10 años, tanto en el sector público y privado, trabajando con diversos equipos multidisciplinarios en las áreas de la salud, la nutrición, asuntos regulatorios e investigación y desarrollo. Tiene su especialidad en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Asuntos Regulatorios y Estilos de Vida y Entornos Saludables. Ha trabajado para el sector privado y también para el sector público. Ha sido consultora ante el Ministerio de Salud y también para la Organización Panamericana de la Salud. Uno de sus proyectos fue precisamente el tema de ácidos grasos trans. Actualmente se desempeña como coordinadora académica del Grupo de Trabajos de Grasas de ILSI Norandino. Entonces, bienvenida, doctora Pilar, adelante. Muy buenos días para todos, bienvenidos nuestros panelistas, gracias por esta apertura, Claudia. Precisamente esto es para que nos sintamos más cerca, ¿no? Estamos lejos, pero hagan de cuenta que estamos tomándonos un cafecito en la sala de su casa, y qué mejor que tener bienvenidos en nuestra sala de la casa a expertos en el tema, como tenemos a la doctora Liliana Ladino, Bárbara Peters y el doctor Rodrigo Valenzuela. Plant-Based, hablemos de mitos y verdades. El objetivo de este conversatorio es porque viene en una tendencia, o muchas partes hemos escuchado, y es debatir sobre la alimentación plant-based o alimentación basada en plantas, sus mitos y verdades en torno a la salud, nutrición y sostenibilidad. Pues nuestros panelistas que tenemos invitados, precisamente estamos con la doctora Liliana Ladino, reconocida ya en varios lugares, particularmente en Colombia y Latinoamérica, por ser docente e investigadora. También en la parte del metabolismo pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad El Bosque y hace especialista en nutrición clínica con experiencia alta en la parte clínica pediátrica. También ha tenido una serie de estudios de posgrado en la Universidad de Granada de España y es doctora en programación nutricional fetal también de la Universidad de Granada, España.
miembro de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, SGAN, actual NASGAN, coordinadora del Grupo de Nutrición Temprana y miembro del Grupo de Dificultades Alimentarias de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, LASGAN. Vamos también con otro de nuestros invitados, que sería nuestra doctora Bárbara Santa Rosa, que está justo ahorita acompañándonos de Sao Paulo. Sabemos que hay varios invitados desde Brasil, México, Chile, Argentina que nos están acompañando hoy. Bienvenidos todos de muchos sectores. La doctora Bárbara es nutricionista, especialista en nutrición clínica, también tiene su doctorado en salud pública y 2 postdoctorados. ¿A qué has hecho todo eso? Tienes como doble vida, guardas muchísima juventud, endocrinología clínica y nutrición en salud pública, miembro del Comité Científico de la Alianza Latinoamericana para la Nutrición Responsable, ALANUR, coordinadora del Grupo de Trabajo en Alimentos Funcionales del International Life Science Institute de Brasil. Es también investigadora nutricionista de IFF en apoyo científico para temas como proteína de soya, justo temas muy relacionados con dieta plant-based, prebióticos y probióticos en Latinoamérica. Bienvenida, doctora Bárbara, muchas gracias. Y nuestro doctor, que estará en unos segunditos porque también está en otro compromiso, ya cerrándolo, pero ya estaremos con él, el doctor Rodrigo Valenzuela. El doctor Rodrigo Valenzuela es nutricionista, magíster de la Universidad de Chile, doctor en nutrición y alimentos de Chile. Ha hecho también la parte de postdoctorado en Toronto, Canadá, y pues se destaca en su trayectoria investigatoria por más de 96 publicaciones científicas. Profesor asistente y jornada completo en la Universidad de Chile con el Departamento de Nutrición, miembro del claustro para el magíster de programa, además, y doctorado allí en esta misma universidad, miembro del Consejo Académico de Escuela de Nutrición Dietética, integrante de Comisión de Acreditación para la carrera de Nutrición y Dietética, y miembro de la Sociedad Chilena de Nutrición, SOCHINUT, Sociedad Latinoamericana de Nutrición, SLAD, y la International Society for Study of Fatty Acids of Lipids, IFSFAL, por sus siglas en inglés, ¿cierto? La Sociedad Internacional para el Estudio de Ácidos Grasos y Lípidos, y editor en varias revistas científicas internacionales. Sin duda es un gran panel. Pilar, perdón, pero no te escuchamos más. Perdón, pero ya yo no escucho. Soy Rodrigo. Sí, perdona, perdimos un momento el audio. ¿Ya estás de nuevo, Pilar? No te escuchamos. Un minuto, por favor. En este momento, Pilar está intentando. En este momento me escuchan. Sí, ahora te ahora escuchamos. sí. Adelante. Okay. No sé qué pasó, pero bueno, después de, si terminamos la presentación, por lo menos de nuestros invitados, ¿sí se alcanzó a captar? Bueno, les estaba comentando que fueran por su cafecito, por su agua. Estábamos aquí en un conversatorio muy cercano, muy en casa, porque estos nuevos tipos de alimentación que nos han interesado más, pues nos preocupan por nuestros seres queridos, por nosotros mismos, y hoy vamos a discutir lo que alcanzamos en este tiempito con estos grandes expertos sobre mitos y verdades. Les estaba presentando a una querida amiga de esta casa que conocerán más de cerca mis amigos de México. Es un chile y hace parte de esta casa. Precisamente a mí me encanta el picante, pero como esta, pues muchos ejemplos también ya de huertas caseras o de regresar a la cercanía mayor de plant-based. Yo creo que aquí podemos ver una figura bien linda que nos demuestra full de lo que sería identificar y primero aclarar unos conceptos previos de plant-based, porque a veces se dan algunas confusiones. Primero, pues la dieta basada en plantas no únicamente comprende frutas y verduras, ¿sí? Es una dieta que por lo menos empieza a priorizar la mayor presencia de productos de origen vegetal, no necesariamente con eliminación 100%
de fuentes, en tal caso de proteínas o de alimentos animales, ¿sí? En este sentido, en diferentes artículos, un artículo reciente de este año, referencia la dieta basada en plantas, como por ejemplo vegetariana, ¿cierto? Como vegana, o también podríamos tener una lacto-vegetariana, ovo-vegetariana, lacto-ovo-vegetariana. Algunos habrán escuchado ustedes pescetariano, flexitariano. Entonces, hay una gran diferencia en que no pienses como que dieta basada en plantas y uno nada más imagina un plato lleno de vegetales o de frutas, ¿cierto? Puede trascender y tiene varias connotaciones. Eso para que lo tengamos claro en este contexto. La que sería de pronto más estricta o que únicamente incluiría 100% todas fuentes nada más vegetales es la dieta denominada vegana, que está en este grupo de dietas basadas en plantas. Esa para la primera. Porque nosotros nos interesó como equipo de trabajo con nuestros panelistas entrar en esto. Ustedes sabían, y varios de pronto han conocido, que un estudio de Lancet apenas del 2019, cuando recopiló factores dietarios en relación a los riesgos con las enfermedades, dentro de los primeros 5 factores de riesgo, habían 4 que se relacionaban con plantas. Entonces teníamos el bajo consumo de cereales integrales, el bajo consumo de frutas, el bajo consumo de nueces y semillas y el bajo consumo de vegetales. Pensar que dentro de unos 15 factores dietarios que nos están afectando nuestra salud, dentro de los primeros 5, 4 corresponden a que estamos comiendo muy poquitas cosas, precisamente cereales integrales, frutas, nueces y semillas y vegetales, nos lleva a cuestionarnos muchas cosas y necesariamente también a saber, ¿realmente esta sería la única dieta o la solución a todos nuestros problemas, tanto de salud como de sostenibilidad del planeta? ¿O qué realmente está demostrando la evidencia científica? Y eso es lo que vamos a abordar con nuestros colegas presentes. Adicionalmente, ustedes sabían que en Colombia, y esto es únicamente para Colombia, pero hay cifras en cada país, cada año 6 millones de toneladas, 6 millones de toneladas de frutas y verduras se pierden y desperdician. Y seguramente las cifras para otros países de mayor volumen de población, como están en México, Brasil, pues demostrarán unas cifras más altas. Este es un dato preocupante, ¿cierto? Para nuestra salud y nuestra sostenibilidad. Mientras las estamos perdiendo y desperdiciando en un país productor como Colombia, nosotros no estamos consumiendo esas porciones diarias que nos recomiendan de frutas y verduras, que son por lo menos 5 porciones de frutas equivalente a 400 gramos. ¿Sí? Reflexiones de inicio y apertura para nuestros colegas y todos los participantes aquí que estamos teniendo ya casi 200, un poquito más de 200. Te queda en mente si estás consumiendo suficientes fuentes vegetales y que tantas de esas también de frutas y verduras. Nos quedarían esos cuestionamientos. Y finalmente, detrás de todo esto, por ese motivo, Naciones Unidas ha determinado para este año 2021 el Año Internacional de las Frutas y Verduras, ¿cierto? Entonces estamos en pleno año, por eso también fue una gran motivación para este conversatorio profundizar un poco. Vamos entonces con el abordaje de ese conversatorio. Previo a esto recibimos una gran cantidad de preguntas por el tiempo limitado. Imagínense, cuando uno la pasa bien, está pasando volando ya las 5:20 de la tarde. Entonces seleccionamos las más relevantes o para poder profundizar con esa experticia de nuestros colegas que nos acompañan. Primero entonces podríamos direccionar un poco con la doctora Liliana Ladino precisamente, que está también trabajando muchísimos temas integrales en nutrición y salud. En general, doctora Liliana, imagínate que a la gente a veces le preocupa mucho precisamente cuando algunas personas deciden esa alimentación no solo para sí mismos, sino también para sus hijos o para sus nietos, ¿cierto? Para menores edades, para niños y adolescentes, a veces genera una preocupación sobre estos tipos de dietas basados en planta. Entonces, esta primera preguntita quisiéramos decirte como, ¿cuál es la evidencia o qué concepto tienes tú sobre esa evidencia de la dieta basada en plantas como opción de alimentación para todas las edades, para todos los grupos del curso de vida? ¿Cómo lo ves tú? Vale, Pilar, muchísimas gracias primero por la invitación a Ilse Norandino y a ti por esa apertura. Creo que es muy importante, sobre todo desde
mirarlo desde el enfoque de una mujer en gestación y en lactancia también. Y la verdad es que dentro de esta etapa de la vida, las recomendaciones a nivel internacional de organizaciones académicas, científicas, es que si la mujer ha tenido este estilo de vida, que va más allá de una dieta, de un plan de alimentación, sino que es un estilo de vida, lo ha mantenido antes de esta parte de embarazo, antes de estar embarazada, antes de la lactancia y demás, debe continuar. Lo único que se debe garantizar es que cubra los requerimientos nutricionales que tanto en gestación como en lactancia sí se incrementan. Entonces es un monitoreo y demás para estas mujeres, se debe continuar, y hago un llamado muy especial tanto al público en general como a los profesionales de la salud que nos están viendo, porque he tenido ocasiones de pacientes que vegetarianas o incluso veganas llegan a consulta y las recomendaciones de los profesionales de la salud son que tiene que cambiarse a una dieta omnívora, porque si no su feto, su hijo, su gestación no va a poderse desarrollar de forma adecuada, y esto es totalmente falso e inadecuado. Si seguimos haciendo este tipo de recomendaciones, lo que vamos a hacer es espantar a las personas, darles información que no tiene bases científicas, y que estas personas se vayan a buscar una persona que no tenga esa formación en nutrición y que termine dándole recomendaciones que ellas quieran escuchar. Entonces, nuestra obligación como profesionales de la salud es primero informarnos, documentarnos y abordarlos si estamos capacitados. Hay múltiples cursos de dietas basadas en plantas para saberlos abordar, y si no tenemos esa formación y esa experiencia en este manejo, remitirlos a un profesional de la salud que lo pueda abordar. Si nos vamos para el lado de los recién nacidos, durante los primeros 6 meses de vida, la lactancia materna exclusiva, incluso pues la madre vegetariana, vegana, la dieta que tenga, debe lactar. Eso es muy importante. Y una vez pasados los 6 meses, con el inicio de la alimentación complementaria, el niño se va a integrar a la dieta que tengan en la familia. Si toda la familia va a tener una dieta basada en plantas, a esa dieta se va a integrar. Si tiene una dieta vegetariana, una dieta vegana, no podemos pretender que el niño coma carne cuando en ningún lugar de la familia o sea, con ningún miembro de la familia come carne. Ahora, ¿cuál es la posición científica ante esto? La Sociedad Europea de Gastroenteropato y Nutrición Pediátrica ha sido muy enfática desde el 2008, y reafirmó su posición en el 2017 con sus guías de alimentación complementaria, que la recomendación es desaconsejar el uso de dietas vegetarianas y veganas, principalmente estas últimas, durante los primeros 2 años de edad del niño. ¿Qué quiere decir desaconsejar? Quiere decir que si la madre llega queriendo que el niño tenga un estilo de vida que ella no tiene, pero quiere que el niño sí lo tenga, a eso se llama desaconsejar. Y muchas veces es paradójico, pero es así. La madre llega diciendo: yo quiero que mi hijo tenga una dieta basada en plantas, pero yo no la tengo. Yo quiero que mi hijo sea vegano, pero yo no la tengo. Entonces, es increíble, pero realmente es la opinión en la cual debemos estar muy centrados, es desaconsejar. Ahora, si la familia ya tiene esa dieta, se tiene que hacer las aclaraciones, hacer los pronunciamientos en los cuales hay riesgos nutricionales que pueden afectar el crecimiento y desarrollo del lactante, porque el periodo de los 2 primeros años de edad es un periodo de rápido crecimiento y desarrollo, tanto no solamente de huesos, sí, sino también del desarrollo neuronal, que termina y alcanza su etapa, digamos, máxima hacia los 2 años de edad. Entonces, cualquier deficiencia nutricional que tenga el niño puede afectar su coeficiente intelectual y su crecimiento. Y con esto podemos tener implicaciones hasta de salud pública que repercuten en el Producto Interno Bruto de un país. Entonces es muy importante tener claro eso, ¿vale? Entonces, si la familia ya lo tiene, ¿cuál es la indicación? Sí, hay estas aclaraciones, se tiene que suplementar estos nutrientes y hacer un control estricto de crecimiento y desarrollo en este niño. Si generalmente un niño va al pediatra en este periodo de estos primeros 2 años, una vez al mes, hace control de crecimiento y desarrollo y demás, adicionalmente
adicional a eso, no quiere decir que en esa consulta, sino que adicional a eso es muy probable que tengamos que hacer una consulta adicional solamente para abordar esa parte de nutrición. Que a mi concepto como nutricionista infantil, eso debería pasar siempre, independientemente si tiene una dieta vegana, vegetariana y demás. Pero como no se hace, como no está en nuestro plan de salud, como no está en nuestra cultura que lo hagamos, al menos en estos niños es prioritario y obligatorio. Pasado los 2 años de edad, que esto es algo muy importante, viene un periodo en el cual el crecimiento es mucho más latente, es mucho más lento, digámoslo así, y quisiera como hacerles una aclaración, y es que durante los primeros 12 meses de edad del niño, el niño alcanza a ganar en peso y en longitud casi lo mismo que va a ganar en peso y en longitud entre el año y los 4 años de edad. Entonces, es importantísimo tener claro eso, porque muchas veces vienen periodos de inapetencia fisiológica en los cuales los niños pues simplemente no comen tanto porque no tienen que crecer tanto, es fisiológico, ¿sí? No es como la mamá lo dice, es que mi hijo no crece porque no come, no, es que come poco porque debe crecer poco, crecer en peso, crecer en longitud. Entonces, marcado a eso, aún bajo ese crecimiento latente, los requerimientos de algunos nutrientes claves específicos como calcio, como hierro, como zinc, como vitamina B12, como ácidos grasos poliinsaturados, especialmente DHA, son requerimientos que por kilogramo de peso el niño requiere más que el mismo adulto. Entonces, esto en condiciones normales. Ahora, si lo miramos en condiciones para una dieta basada en plantas, donde la mayor parte de las proteínas son de origen vegetal, es muy importante que se sepa que el requerimiento podría incrementar hasta un 20% adicional en los niños y la verdad y en cualquier persona que lleve este tipo de dieta, ¿vale? Porque por la biodisponibilidad necesitamos más proteína. Entonces, ese es un punto muy importante que por tanto tenemos que estar muy atentos porque, por ejemplo, lo que es hierro y zinc son nutrientes que fácilmente, si una persona tiene una dieta omnívora, los puede cubrir con unos alimentos, digamos, tipo carne, que vayan pegados los dos nutrientes. Pero si no, tenemos que empezar a jugar con unas combinaciones que nos permitan poder alcanzar esos requerimientos de una manera más fácil y que sobre todo sea potenciar esa biodisponibilidad, que sea más fácil de absorberse dentro del organismo. Entonces, tips y recomendaciones hay varios, pero por ejemplo, para el hierro de los niños, que a partir del año de edad son 7 miligramos al día, una de las recomendaciones es que si va a ser hierro NOEM, que son de fuentes vegetales, ¿sí? Es importante que se utilice acompañado o que se ingiera acompañado de vitamina C para incrementar esa absorción. Entonces, esto es muy, muy importante porque a veces incluso lo que hacen es retrasar la introducción de los cítricos, que también está errado, y en el lactante, que tiene menos de un año, donde los requerimientos son incluso un 50% más, es decir, requiere 11 miligramos al día, si le retrasan los cítricos y se adicional a eso, pues no recibe mayor aporte de proteína, de la proteína vegetal, pues vamos a poner en un riesgo de anemia, que es un problema de salud pública a nivel Latinoamérica. Entonces, eso es muy importante desde esta parte. Yo les hablo desde la parte de embarazo, de lactancia y demás. La verdad es que una dieta basada en plantas, bien llevada, bien monitoreada y que cubre los requerimientos nutricionales y que se juegue muy bien con esos alimentos, tanto en cantidad, en combinación, en horas, en momentos y con la suplementación de nutrientes que evidentemente no tiene que faltar, y vitamina B12 que es obligatoria y sobre todo para esta parte de niños, pues en toda dieta, digamos, vegana sobre todo, y sobre todo hierro, vitamina D, es muy importante tenerlo claro, sobre todo en casos donde la misma dieta por sí no se pueda cubrir estos requerimientos nutricionales. Muchas veces, algunos alimentos que son diseñados pensando en aquellas personas que no consumen alimentos de origen lácteo, es decir, de personas que tienen una dieta completamente vegana, vienen fortificados con, por ejemplo, calcio, con vitamina D, y de pronto es mucho más fácil alcanzar estos requerimientos, pero hay que tener especial cuidado y atención, sobre todo en requerimientos de niños que llegan a ser mayores por kilogramo de peso comparados con lo de los adultos. Excelente, doctora Ladino, muchísimas gracias. Creo que aquí esto ya has derribado un poco, ¿no?, de mitos y creencias y le da tranquilidad porque aquí tenemos
un amplio público entre profesionales de la salud, científicos, investigación y desarrollo, pero asimismo personas del sector gastronómico, personas también que en su casa ya se están interesando por llevar a cabo esta dieta basada en plantas. Precisamente tú marcas un diferencial y una especial atención hacia el tema de proteínas, ¿cierto? Miren esta imagen tan hermosa que tenemos, diversidad de colores, formas y tamaños. En sus países estoy segura que ustedes tienen en cada región multiplicidad de todos los colores, formas y tamaños. No solo son frutas y verduras, miren que también tenemos la parte de leguminosas, tenemos también la parte, pues están allí los champiñones, están los frutos secos, y esto nos da paso a nuestra invitada, la doctora Bárbara Peters. La doctora Ladino hizo un énfasis especial en temas, por ejemplo, de proteína. Nos habló que a veces se puede incrementar un 20% los requerimientos. La doctora Bárbara Peters es muy experta en el tema de proteína, trabajó bastante con proteína de soya, y como a veces esto nos preocupa más en las etapas en las que estamos en crecimiento y desarrollo, precisamente nuestra pregunta podría ser hacia ti, o la que nos llegó constantemente del público. Por favor, los invito a que sigan planteando también sus preguntas en el chat. ¿Qué consideraciones se deben tener en los niños para una alimentación a base de proteínas vegetales, doctora Peters? Bueno, antes de más nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá hablando con los colombianos y los otros amigos de Latinoamérica. Como ven, soy brasileña, entonces vamos de portuñol hoy. Bueno, para niños lo más importante es evaluar la calidad de la proteína. Ni todas las proteínas vegetales tienen una buena calidad. Hay muchas metodologías para evaluar la calidad de la proteína. Hay una pelea de cuál es la mejor, si hay PDCAs o días o otras cosas, o otros tipos de metodologías. Mas lo más importante es que siempre la proteína que consideramos de más alta calidad son las proteínas de la leche. Entonces, cuando vamos a reemplazar la leche por una bebida vegetal, tenemos que acordar la cantidad de proteína y la calidad. Entonces, son pocas las proteínas vegetales que tienen la misma calidad de las proteínas de la leche. Entonces, la soya, por ejemplo, la proteína aislada de soya presenta una calidad tan buena cuanto de la caseína y de la proteína del suero de la leche. Que recibe un puntaje de 1 o 100% cuando hablamos del PDCAS, así como la caseína y el whey. Otras proteínas como la arveja, por ejemplo, recibe un puntaje más o menos de 0.7. La almendra, que es mi preocupación, es la preocupación más grande cuando hablamos de niños, recibe un puntaje de 0.4. ¿Qué esto significa? Significa que es una proteína de alta calidad. Una proteína de alta calidad es aquella que tiene todos los aminoácidos esenciales en cantidades necesarias para niños de 2 a 5 años de edad, que es la edad que más se necesita de aminoácidos esenciales, y aquella proteína que tiene buenísima digestibilidad. ¿Qué es una proteína que tiene buena digestibilidad? Es que sea absorbida por el intestino y que sea utilizada en todos los procesos metabólicos. Bueno, entonces, aquella que recibe un puntaje más baja es que no tiene todas las proteínas esenciales en cantidades necesarias para cumplir las necesidades de niños y tampoco tiene buena digestibilidad. Lo que pasa normalmente es que las madres están reemplazando la leche por bebidas vegetales como de almendra principalmente. Pero las bebidas de almendra tienen un contenido proteico muy bajo, el máximo de 1%. Esto es poquísimo. Y además de esto, la proteína de almendra tampoco es de buena calidad. Entonces, si las madres quieren reemplazar leche, que sea por una bebida que presente una proteína de alta calidad, así como la soya o la arveja, y que tienen también una cantidad mínima de proteína, al mínimo 5% de proteína, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Bueno, otra cosa, claro que el día a día, cuando no estamos hablando de bebidas y sí hablando de la alimentación como un todo, podemos
podemos ingerir la cantidad recomendada de proteínas por alimentos vegetales sin problema, pero el ideal es diversificar, tener un poquito de cada vegetal en el plato. No comer todo el día solamente soya, no comer solamente arveja o solamente los frijoles. No, tenemos que comer un poco de todo, ¿sí? Porque si falta lisina en una proteína, que normalmente el aminoácido esencial que falta en los vegetales es la lisina, pero si falta lisina en uno, falta metionina en otro, juntando todos los vegetales, vamos a consumir la cantidad necesaria de aminoácidos esenciales. Entonces no hay una preocupación, pero vamos a comer un poquito más, ¿sí? Porque el contenido de proteína en los vegetales es un poco más bajo que en los alimentos de origen animal. Una cosa muy importante que la doctora Liliana ya nos dijo es procurar un nutricionista, procurar un nutriólogo para evaluar la ingesta alimentaria, evaluar si el niño está consumiendo la cantidad necesaria de proteínas. Otra cosa que pasa en los niños, que hasta los pediatras están difundiendo este mito, es que las madres piensan, cuando hablamos de soya, las madres piensan que puede ocurrir una pubertad precoz, ¿sí? Alteraciones Entonces esto, hormonales, ¿cierto? sí, muchas Alteraciones gracias. hormonales con las... Alteraciones hormonales y con esto una pubertad precoz. En la verdad, este es un mito. Ya tenemos muchos estudios, ya tenemos metaanálisis mostrando que la proteína de soya, la soya mismo, las isoflavonas no son capaces de alterar las hormonas en niños, adultos o adultos mayores. Tenemos hasta un estudio hecho en Colombia mismo, un estudio buenísimo, hecho en la Universidad Javeriana, que evaluó niños durante un año que tomaban un suplemento de proteína aislada de soya, 45 gramos al día. Entonces, estos niños fueron divididos en dos grupos, un grupo placebo y el grupo con estos 45 gramos de proteína aislada de soya por día. Entonces, al final de un año vieron que no hubo alteraciones en las hormonas, entonces no hubo pubertad precoz, las hormonas todas normales, y el grupo con la proteína aislada de soya presentaba los niños eran más delgados, la ganancia de peso ha sido menor que el grupo control, que el grupo placebo. Entonces, la soya es totalmente segura, tanto que podemos utilizar en fórmulas infantiles a más de 50 años. Si podemos utilizar en fórmulas infantiles, que sabemos que para un ingrediente, tener autorización de utilizar un ingrediente en una fórmula infantil, hay que ser totalmente seguro. Entonces, esta es una preocupación, es un mito que desafortunadamente muchos nutricionistas, muchos pediatras están hablando para la población, entonces no tienen que tener preocupación. Las isoflavonas de la soya actúan de manera totalmente distinta del estrógeno en los receptores celulares. Entonces, un profesional de salud que conoce biología molecular ya va a saber que la acción de las isoflavonas es totalmente distinta de los estrógenos. Entonces no hay que tener preocupación, no va a producir ninguna alteración hormonal, los niños no van a se transformar en niñas y tampoco va a ocurrir pubertad precoz y todas estas cosas. Entonces, no hay que se preocupar. Creo que la única preocupación es la cantidad de vegetales. Hay que ser suficiente para cumplir las necesidades de proteínas para el desarrollo corporal, cognitivo y todo más. Muchísimas gracias, doctora Bárbara. Pues precisamente creo que hay mucha coherencia y ese punto de encuentro entre lo que nos acaba de decir Liliana y lo que nos acabas de decir tú, ¿cierto? Pongamos esto un poquito también y bienvenidos los que recién se conectan. Miren esa foto tan hermosa que nos inspira a que una dieta
basada en plantas, en vegetales, no solamente son frutas y verduras, sino una gran variedad de portafolio. Entonces, juntas, con Liliana y con Bárbara, nos vamos a ir como a términos de pronto más prácticos para que la gente nos pueda sentir muy cerquita en su alimentación diaria, porque algunos, si bien puede que no sean vegetarianos o veganos, están queriendo priorizar y aumentar ese consumo de alimentos vegetales y no descuidar la proteína. Este tema sin duda nos siguen escribiendo acá en el chat, los invitamos a que puedan escribir más sus inquietudes. Entonces, respecto a cantidad, por ejemplo, una persona promedio adulto, o por lo menos una persona adulta mujer como yo promedio, que pudiera pesar 60 kilos, normalmente en una dieta normoproteica hablamos de unos 60 gramos al día por lo menos, ¿cierto? Normal de proteína, y si yo consumiera como que todas mis proteínas vegetales. Entonces estamos hablando de cantidades al día para una persona, cada quien puede multiplicar como que por lo menos su peso inicialmente por 1 y le da como el equivalente en 1 gramo por kilogramo, ¿sí? Estamos hablando de personas adultas sanas. Pero entonces si yo me volviera vegana o vegetariana, tal vez esa necesidad, de acuerdo a lo que nos comentó la doctora Liliana y lo que acabas de decir, Bárbara, precisamente qué tanto se incrementaría por un lado. Eso por un lado frente a cantidad. Y acaban de decir ustedes, o tú dices, por ejemplo, muy importante la diversidad de alimentos. De pronto, para quienes cuando la doctora Bárbara mencionaba PDCAS, tiene que ver mucho también con esa cantidad de digestibilidad, perfil de aminoácidos, por eso hablo de los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos son la unidad más chiquitita de una proteína, pero por ejemplo también encontramos esa práctica de lo que a veces hablamos en nutrición, de complementación de aminoácidos, ¿cierto? Entre yo mejor combine ciertos alimentos con otros para tener una buena proteína. Entonces hablemos un poquito más en esos términos, pues Liliana y Bárbara, los invito en cuanto a cantidades para una persona, qué tanto se da eso que tiene que incrementar y cómo le representaría en porciones o en qué tipos de alimento manejarlo. Bueno, si quieren, yo desde la parte infantil, si me permiten proyectar mi pantalla para mostrarles dos cositas nada más que creo que pueden ser muy útiles para visualizar esta explicación. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Entonces, miren, este es un paper que publicó la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. En el tema de nutrición pediátrica es importante contextualizar a las personas que nos están viendo que hay un ente académico que generalmente nos rige y es la Sociedad Europea, Norteamericana o Latinoamericana de Gastropato y Nutrición Pediátrica. O sea, es como los entes académicos que tienen más influencia en la recomendaciones para pediatría. Justo el año pasado, en el 2020, la NASPGHAN publicó este artículo, que es la norteamericana, en el cual hacen un posicionamiento de las leches basadas en plantas. Y para mí es muy importante porque si nos vamos como a ese diccionario de la Real Academia Española, sabemos que leches realmente se les puede llamar a estas bebidas, simplemente porque tienen ese color blanco. Sin embargo, la NASPGHAN hace un pronunciamiento en el cual dice, desde los profesionales de la salud, independientemente que la Real Academia Española ya haya dado ese visto bueno para llamarles leches, no le llamemos leches, sino bebidas, ¿sí? Vegetales, porque la gente, digamos, el público en general, o las madres, o los consumidores, digamos, que tienen ese background académico, pueden interpretar que al llamarse leche son comparables con la leche de vaca. Entonces ya nos lo estamos viendo a un lado en el cual de pronto estamos hablando de dietas veganas o que no tienen ingesta de productos lácteos, y cuando miramos esta comparación basada en la parte de proteína, digamos, de leche de vaca, quiero que tengamos en cuenta que para niños el 25% del requerimiento de energía casi que se alcanza a partir de la leche de vaca, ¿sí? Que generalmente está recomendada, algunas sociedades incluso la recomiendan por arriba del año de edad. Nosotros en Latinoamérica la recomendamos por arriba de los 2 años de edad, y antes de los 2 años de edad leche materna o su sucedáneo o la fórmula infantil que le corresponda.
¿Vale? Entonces es muy importante tener claro eso porque cuando miramos esto, estamos hablando de un aporte de 150 calorías por 240 mililitros, que es una taza, mientras podemos encontrar bebidas de almendras de 30 calorías, incluso acá en Colombia hay una de 25 calorías, y cuando miramos de parte de la soya, acá hay una incluso de 50 calorías, aquí aparece una de 90. Pero si nos vamos más allá de las calorías y miramos la parte de proteína, mientras una taza de leche de vaca me aporta 8 gramos de proteína, la de almendra puede aportar 1, o sea, casi que nada, ¿sí? Y la de soya podría aportar 6. No obstante, esto no llega, estas son bebidas y no llegan a ser comparables con otro tipo de nutrientes, micronutrientes que aquí no se están enlistando directamente, ¿sí? Entonces es muy importante tener claro eso porque no son comparables para alcanzar los requerimientos nutricionales. Y por eso la recomendación, tanto no solamente de la norteamericana, sino de la europea, es que ninguna bebida vegetal se ve antes de los 2 años de edad. No se den bebidas vegetales antes de los 2 años de edad. Si a mí me preguntan, incluso desde la parte de la láspiga, nuestro posicionamiento es el niño no debería tomar ningún tipo de bebida vegetal en ningún momento, es decir, no antes de los 18 años de edad. ¿Por qué? Y es algo muy importante tener claro que cuando hablamos de bebidas vegetales, no estamos hablando de las fórmulas infantiles, que como bien Bárbara lo mencionaba, son fórmulas que están diseñadas específicamente para niños y que han sido autorizadas o que han sido reglamentadas para usarse en niños. Entonces, la fórmula infantil de soya, la fórmula infantil de arroz hidrolizado, entonces, o de proteína hidrolizada de soya, son muy diferentes y son dos cuestiones completamente diferentes. Entonces, esa es una forma de hablar de cómo alcanzar la proteína y les voy a mostrar, esta información la estoy tomando de CN Nutrition, que tiene incluso un curso de dieta basadas en plantas, pero miren, por ejemplo, cómo cuando se hace una sustitución de carnes rojas, pensándolo así, ya sea que se vaya a pasar a una dieta flexitariana o vegetariana o lacto-vegetariana o incluso vegana, tenemos que tener claro que hay fuentes, digamos, de proteína que yo puedo estar teniendo, en lo cual tengo 16 gramos de proteínas por una taza. Generalmente una taza de frijoles van a ser mucho para un niño, pero podemos estar hablando de la mitad. Y esta media porción, que sería media taza, me aportaría 8 gramos, que es lo mismo que me aporta un vaso de leche o casi incluso más de lo que me aporta una pieza de huevo. Entonces tengo que tener muy claro cómo los voy a cambiar y sobre todo tener un punto muy especial que me lo había mandado en una de las preguntas y era cuando yo hablo de frijol, lenteja, garbanzo, que son leguminosas y que si se dan cuenta casi que su aporte en promedio son 16, 15 gramos de proteína por taza. Si yo hablara de esto como carbohidratos, también tienen un aporte de carbohidratos. Entonces, ojo con ello, porque tenemos para nosotros, bajo a mí, por ejemplo, que tengo una dieta omnívora, si a mí me preguntan, pues si yo como lenteja o yo como frijol o yo como garbanzo, yo prácticamente puedo tener en cuenta que estoy teniendo un aporte tanto de carbohidratos como de proteína. Pero si la persona con una dieta basada en plantas lo cuenta, para ella cambia el grupo de alimentos, por decirlo de alguna forma, y pasa a ser su alimento de proteína, no tanto de carbohidrato y proteína, sino solamente proteína. Entonces hay que tener un balance y saber escoger que siempre tengo opciones, digamos, diferentes. Por ejemplo, aquí las habas tienen menor cantidad de carbohidratos de lo que pueden llegar a tener estas leguminosas, o por ejemplo los edamames, que son de soya, que es el grano de soya, también lo puede llegar a tener menos. Entonces hay que tener que un especial, digamos, como control con ello, pero ahí se pueden dar una visión como muy grande en la parte de cuánto aporta. Si el niño no va a comer huevo, ok, ¿qué tanto tiene que comer para conseguir esa proteína que hubiera conseguido en el huevo? Y esa es la mejor forma de hacer una buena transición a una dieta basada en plantas, porque muchas veces lo que se hace es pensar en como más carbohidratos o la porción de arroz va a ser mayor o la porción de pan va a ser mayor y de pronto estoy escogiendo los mismos cereales que tenía desde antes y cuando yo cambio a una dieta basada en plantas también debería pensar en cereales o pseudo cereales, como también se conocen, que son cereales que tienen un aporte de carbohidratos, pero que también tienen un aporte mayor de proteínas, como por ejemplo la quinoa, ¿no? Entonces, este tipo de recomendaciones nos pueden servir mucho de manera visual para tratar de mejorar el aporte de proteína en este tipo de dietas. Perfecto, perfecto. No, doctora Liliana, hablas muy bien, estoy aprendiendo mucho hoy. Bueno, creo que lo mismo, sí, para adultos.
Entonces, tener en cuenta la calidad ahí de la proteína, las legumbres que hablan. ¿Es legumbre la palabra en español? ¿O leguminosas? Y decimos legumbres, leguminosas, y así es. Ah, está bien. Las leguminosas son muy importantes, son buenísima fuente de proteína. Ahora, una cosa interesante es, vamos a hablar un poquito de adultos mayores, ¿sí? Porque lo que está pasando hoy es un consumo, una ingesta de proteína muy baja en los adultos mayores, tanto omnívoros cuanto veganos, vegetarianos, flexitarianos, adelante. Y lo que está pasando es una prevalencia muy grande de sarcopenia. Entonces, la pérdida de masa muscular junto con la pérdida de fuerza muscular. Y con esto sabemos que el adulto mayor se puede caer, y así se pierde la movilidad, perdiendo la movilidad se pierde la independencia, y empieza el sedentarismo, con el sedentarismo otras enfermedades y así por delante. Entonces es un caos la sarcopenia. Entonces, los estudios más nuevos están mostrando que la cantidad recomendada normalmente de proteínas para adultos mayores es muy baja. Entonces, hay que recomendar los adultos mayores sanos, ¿sí? No estoy hablando de aquellos que tienen una enfermedad renal. Entonces, para los adultos mayores sanos es necesaria una cantidad más grande de proteínas. Entonces, al mínimo 1.2 gramos por kilo de peso corporal al día. Entonces, va a ser una cantidad muy grande de legumbres, ¿no? De las leguminosas. Entonces, en este caso, creo que una suplementación puede ser importante para disminuir el riesgo de sarcopenia. Y un estudio más nuevo que no tengo acá para mostrarlo, mas está mostrando que es muy difícil la ganancia de masa muscular en adultos mayores. Muy difícil. Lo que tenemos que el objetivo de un nutricionista o de un médico o de un profesional de educación física, no sé cómo se dice en Colombia, el objetivo es garantizar que no ocurra pérdida de masa muscular, porque para ocurrir la ganancia de masa muscular es muy difícil. Entonces, los estudios más nuevos están mostrando que para ocurrir una ganancia de masa muscular en adultos mayores hay que ofrecer 1.6 gramos por kilo de peso al día. Es una cantidad absurda, una cantidad muy alta. Entonces, las personas que están ahora adoptando una dieta más plant-based con mayor cantidad de vegetales, de menor cantidad de productos animales, tomar cuidado con esta cantidad de proteína, evaluar un nutricionista o nutriólogo porque creo que va a ser necesaria una suplementación. Entonces, esto es muy importante para esta faja de edad. Y una cosa interesante que vi la semana que pasó es un artículo que ya vamos a pasar entonces para practicantes de actividad física, un artículo que mostró, que es el primero que mostró veganos comparando con omnívoros. Entonces los veganos recibiendo un suplemento a base de soya, de proteína aislada de soya, y los omnívoros que recibieron un suplemento a base de whey. Y al final del estudio... Entonces, para los que de pronto... proteínas, entonces, versus proteína de soya versus proteína láctea del suero, ¿sí? Para aclarar sí. El término de whey protein. Ah, perdón. Sí, y que vieron es que al final del estudio, después de, creo que fueron 4 semanas o 6 semanas de ejercicio de resistencia, que es la musculación, vieron que la ganancia de masa muscular y de fuerza muscular ha sido igual. Entonces, vemos que, porque normalmente los estudios son todos con omnívoros, pero que reciben proteínas diferentes. En este caso, ha sido veganos con omnívoros. Entonces, esto es para mostrar que los veganos, cuando consumen una cantidad satisfactoria de proteína vegetal,
pueden alcanzar una ganancia de masa muscular, de fuerza muscular, así como los omnívoros, ¿sí? Entonces hay una pelea también en la industria mostrando cuál es la mejor proteína para la ganancia de masa muscular. No hay cuál la mejor, pero hay que ver la cantidad, que es muy importante. Claro que en este estudio se utilizó proteína aislada de soya, que es de alta calidad. No sé si iba a tener los mismos resultados con una proteína de arroz o una proteína de almendra. Mas lo importante es mostrar que es posible. Los veganos pueden tener una salud muscular y una salud general consumiendo proteínas vegetales. Muchísimas gracias, Bárbara y Liliana. Creo que nos ha quedado muchas claridades respecto a la parte de proteína, la importancia diferente en cada grupo de edad. Hemos hablado mucho, digamos, los que llegaron reciente. Al inicio hablamos de que se ha demostrado como primeros 5 factores de riesgo en relación con salud y enfermedad, el hecho de que tengamos muy bajo consumo de cereales integrales, de frutas, de nueces y semillas y de vegetales. Gran parte de estos hemos hablado un poquito en términos de proteína, recordar la importancia de esa complementación de aminoácidos cuando nos hablaba de pronto Bárbara de lisina y metioninas, porque por eso debemos incluir diferentes grupos vegetales para tener adecuado aporte proteico. Entonces es importante la calidad, ¿cierto? Combinar muy bien, lo dijeron Liliana y Bárbara, pero también la cantidad. Tendré que incrementar esas varias fuentes de proteína vegetal para cubrir en todas las edades. Y qué bueno que hablaste, Bárbara, de adultos mayores, porque cada vez tenemos mayor expectativa de vida, entonces muchos de los que estamos aquí presentes vamos a tener ese mayor rango y tenemos que tener esa precaución frente a la sarcopenia. Tocamos un poquito por el lado, entonces, para hacer énfasis en carbohidratos, ¿cierto? Ya Liliana nos adelantó un poquito de carbohidratos, pero precisamente quiero volver a reforzar porque en carbohidratos uno diría, y una vez se le pasa, va a un restaurante vegetariano y te dan entonces arroz, papa, plátano, y uno dice, bueno, realmente una dieta basada en plantas, ¿será excederme un poco en carbohidratos o cómo podré manejar eso? Y esto en relación, por ejemplo, a que lo que acabamos de decir, el bajo consumo de cereales integrales y de frutas, que también nos aportan carbohidratos, se constituyen un factor de riesgo dietario para la salud. ¿Qué podríamos hablar respecto a carbohidratos, cereales integrales y frutas en este momento, que precisamente pues son alimentos fuentes vegetales? Perdón, Pilar, ¿es para mí o para Liliana? He abierto, pero pues como estábamos tal vez manejándolo así pegadito, si quieres Liliana o si quieres Bárbara, Liliana, ¿vas a hablar en este momento? ¿O? Vale. Bárbara, te dieron entonces palabra. Es una preocupación muy grande esta de los carbohidratos, tanto que los estudios más nuevos están, cuando evalúan una dieta plant-based, están separando la calidad de la dieta plant-based, porque lo que está ocurriendo es, las personas están dejando de comer carne, pero no están aumentando la cantidad de legumbres, de frutas en su alimentación. ¿Qué están haciendo? Es aumentar la cantidad de carbohidratos refinados, que se dice en Colombia, en español, refinados. Que, sí, de carbohidratos más simples. Esa palabra, imagínate que aquí en Chiste hemos hablado de vegetarianos que tienen esa tendencia en la calidad a lo que tú dices, carbohidratos refinados o azúcares simples en mayores cantidades, se les está llamando, o lo he escuchado, chuchitarianos, ¿cierto? Como de chucherías o como de comida chatarra, chuchitarianos, imagínate. Divertido, porque otro día me preguntaron, pero lo que pasa que hoy los vegetarianos están se quedando obesos. Están quedando obesos porque están aumentando mucho la cantidad de carbohidratos refinados. Entonces no aumentan la cantidad de leguminosas y de frutas, de vegetales como un todo en su alimentación. Normalmente reemplazan la carne por pasta y pasta. Entonces vamos a consumir solamente calorías, ¿no?
Entonces, tener cuidado con esto. Entonces, hoy los estudios están separando la calidad de la dieta plant-based. Entonces, plant-based de alta calidad y plant-based de baja calidad para evaluar riesgo de enfermedades cardiometabólicas y todo más. Porque es esto que está ocurriendo. Entonces, es importante si pasar por una dieta, elegir una dieta vegetariana, no quiero más comer carne, no quiero más comer ningún producto animal, aumentar la cantidad de frutas, de cereales integrales, de legumbres y dejar de comer tanto alimento refinado. Entonces, creo que esto es lo más importante para la salud, para garantizar un aporte de fibras, de vitaminas, minerales. Esto es muy importante para la salud, ¿no? Cosas que vemos en los omnívoros, ¿no? Los omnívoros normalmente consumen una cantidad muy baja de frutas, vegetales, de todo más. Entonces, y eso está pasando lo mismo con los nuevos veganos vegetarianos, que no están comiendo vegetales. Entonces, son los, como dices, Pilar, chucharianos. ¿Es esta la palabra? Chuchitarianos. Vamos a ver qué opina, qué pena yo con estas palabras, doctora Liliana. Buenísimo. Nada, yo creo que lo que ha mencionado Bárbara es súper importante y completo. Yo nada más le añadiría 2 puntos y uno es que escoger más cereales integrales, como les decía, la verdad, uno no, digamos, en el aporte de proteína y demás, en los cereales no va a verse mucho, digamos, por porción, si yo tomo una taza de arroz integral versus una taza de quinoa, va a haber una diferencia de 1 gramo nada más de más en la quinoa, pero si la tomo comparada con el arroz blanco o los carbohidratos, no como tal simples, sino que pues, no son integrales o no son de grano entero, podría llegar a ser el doble del aporte. Entonces, la ventaja es que estamos consumiendo carbohidratos, pero también algo mínimo de proteína, ¿no? Entonces, eso es importante. Y sobre todo, un punto es en las grasas, que ya creo que van a hablar más adelante, pero nada más como para recordarles y hacerles esa introducción, es que las dietas basadas en plantas, adicional a escoger estas grasas de mejor calidad, ¿no? Entonces, como las grasas saturadas pues están, digamos, metidas o incluidas en estas proteínas de origen animal, en las dietas basadas en plantas las tenemos en las fuentes, digamos, de grasa vegetal tipo aguacate, aceite de oliva o frutos secos. Cuando miramos comparado con una dieta en la cual tengo una tendencia mucho más industrializada, mucho más americana, mucho más occidentalizada, las grasas o las frituras tipo grasas trans no solamente tienen los problemas relacionados con enfermedad cardiovascular, sino que también hay estudios que han demostrado que disminuyen las grasas buenas o ese colesterol HDL dentro del organismo. Entonces, no solamente estoy atacando mis arterias y que bloquean el paso de la sangre dentro de mis venas, sino que adicional a ello, estoy disminuyendo las grasas buenas en mi organismo cada vez que ingiero productos con grasas trans, ¿no? Entonces, eso es uno. Lili, no te escuchamos, te fuiste. Algo pasó con tu audio al final, pero esperemos mientras se puede contar. No te escuchamos, pero entonces, no, justo es que digo, en este conversatorio tan delicioso, ¿cierto? Ya se te acabó seguramente tu cafecito, entonces ahora ve por agua, porque es que tanto ver alimentos, hablar de comida, tomemos algo de agüita. La hidratación es importante, ¿cierto? Es un conversatorio, sentirnos cercanos, por eso estamos leyendo todas tus preguntas, porque sabemos que estás preocupado por tu alimentación y saber qué tan cierto uno ve documentales, que volvamos todos veganos, vegetarianos, esa realmente es una solución definitiva. Estamos viendo algunas cosas, ¿cierto? Es una opción adicional de alimentación que sí ha tenido varias evidencias en términos de salud, pero que tiene que tener una gran precaución en cómo debe ser llevada,
Por eso, Bárbara y Liliana nos han explicado detalles en tener precaución frente a la proteína. Profundizamos mucho en proteína porque es un tema que es lo que más preocupa a veces en las dietas basadas en plantas. Tener precaución también en lo particular que debemos hacer suplementación en nuestras regiones, posiblemente de hierro o de calcio, teniendo precaución especialmente para niños y adolescentes por esas altas necesidades, o para mujeres en edad fértil, evaluarlo. Por eso hemos recalcado desde el inicio, por favor acude en asistencia con tu médico especialista en nutrición, con tu nutriólogo, tu nutricionista. Y en esto último que hablábamos de carbohidratos, dijimos cereales integrales, pero yo no sé, Bárbara y Claudia, a veces uno va a preparar un arroz integral y uno dice, pero quedó feo, pero no se prepara igual, no sé cómo preparar un arroz integral. Pues recurramos también a todas esas herramientas que también seguramente desde el sector gastronómico, que aquí hay presentes muchos colegas también, chef gastrónomos desde México, desde varias partes interesados, en las que podemos tener adecuadas formas de preparación y cocción para que tengamos el mejor balance entre nutrición y, por supuesto, comer rico, ¿cierto? Dieta basada en vegetales, ya sabemos, no solo son frutas y verduras, y claramente tampoco es comer feo. Y preciso como estábamos tan conectadas con Liliana, ella nos dio introducción a un tema interesante. Miren esto que tengo acá en vivo, en directo. Esta es la mitad porque yo me comí parte ya en mi almuerzo, ¿cierto? En vivo y en directo. Seguramente lo conocen. Avocado es que se dice, Bárbara, no, eso es en inglés. ¿Cómo se dice? Malta, ¿no? ¿Cómo se dice? En Brasil es abacate. Ok. Avocado es en inglés, abacate. Abacate, creo que en Ecuador es aguacate y bueno, avocado, tiene muchas palabras. Aguacate. México, sé que México son deliciosos nuestros compañeros de México que están presentes. Pues imagínense precisamente cuando estuvimos en Brasil en alguna oportunidad, Bárbara, allá en tu tierrita, lo hacen en forma de jugo, en forma de postre, algo que yo no sé si para los mexicanos, chilenos, argentinos que están, pero por lo menos para los colombianos no es concebible o no lo consumimos tanto. Sí es un fruto efectivamente, pero no lo consumimos tanto como jugo, como postre. Yo sé que ya llevamos aquí Acá Pilar, comemos con azúcar el abacate. Oh sí, con azúcar. Y los otros países se quedan así aterrorizados. A ver, ¿cómo comer con azúcar? Es que yo estaba en una plaza de toda la parte saludable se va, porque con el contenido alto de azúcar que comemos el aguacate ya termina todo. Pues yo me arriesgué a probarlo, que me dieron jugo de aguacate. Yo, jugo de aguacate, no puedo creer. Pues ya con eso quedé llena para todo el día, porque realmente pues era denso, espeso, 100% aguacate. No sé si también le echan leche, Bárbara, leche y azúcar tal vez. También. Bueno, hacemos de todo con él. Todas las cosas malas hacemos, pero creo que lo más saludable es poner en la alimentación sin azúcar, así como todos ustedes hacen, creo que es el más saludable. Pues aquí a veces le echamos salecita, entonces por eso también a veces hay que tener cuidado un poquito con la sal, porque si la sal sodio es el primer factor de riesgo dietario, pero justo nos da paso a lo que estábamos conectadísimos con Liliana, el tema de grasa, ¿cierto? Ya hablamos de proteínas, de carbohidratos, estamos aquí emocionadísimos, aproximadamente cumplimos como una horita de estar aquí, varios asistentes nos están diciendo esto está muy bueno, pero no hemos hablado de grasas. Entonces justo tenemos a nuestro invitado especialista en grasas que va a seguir compartiendo con nosotros, con Bárbara y con Liliana, precisamente como en esta parte respecto a la dieta basada en plantas, doctor Rodrigo Valenzuela, ¿cuál podría ser ese rol de las grasas en el marco de la dieta plant-based, ¿cierto? Porque sin duda, les tengo que decir a todos, las grasas son la tercera parte de nuestra fuente energética diaria, o sea, no es menospreciable y son importantes. Pero en el marco de la dieta basada en plantas, en vegetales, doctor Rodrigo, ¿cómo podríamos considerar este tema de las grasas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, te escuchamos perfecto, aunque yo no te veo, pero te escuchamos. Bueno, yo me puse la pantalla ahí. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Muy grato estar en un panel donde hay mujeres que he aprendido mucho en esta presentación. Muy interesante el tema. Y las grasas y los aceites, los lípidos tienen un rol importante en el ser humano.
aportan entre el 25-30% de la energía que nosotros necesitamos. Yo soy un convencido que evolucionamos gracias a la incorporación de determinado ácido graso en nuestra dieta, como el caso del DHA. Y en el tema de las dietas ricas en vegetales, sobre lípido hay mucho, perdón, se ha dicho mucho, pero se sabe poco y hay mucho que investigar. Esa es mi posición en este momento, porque el metabolismo ácido graso es dependiente de la ingesta de múltiples otros nutrientes y no solo de ácidos grasos. Nosotros publicamos, nuestro grupo el año pasado, en veganos, normopesos, comparado con omnívoros normopesos, en que los omnívoros tenían una muy baja ingesta de EPA y DHA omega 3, mientras que los veganos no lo comen, ¿cierto? Pues no comen pescado ni marisco, pero tenían una altísima ingesta de alfa-linolénico, ¿sí? Del precursor vegetal. Y precisamente nosotros identificamos que el vegano tenía menos DHA que en plasma, en eritrocitos y en espermatozoides que el omnívoro. Y cuando analizamos la calidad de la dieta, que era uno de los temas que ustedes estaban hablando, había mala calidad de la proteína, exceso de hidrato de carbono y una altísima ingesta de omega 6, específicamente linoleico. Entonces, en esta dieta rica en planta, obviamente que uno apuntaría a incrementar el consumo de monoinsaturados, particularmente ácido oleico, por los efectos beneficiosos que este ácido graso tiene, de ácido palmitoleico. Vi ahí que están comiendo avocado, avocachi, aguacate. En mi país le llamamos palta. Para un chileno es pan con palta. Nosotros nos deleitamos con la palta. Bien, pero el tema sería rico en monoinsaturado, lo cual yo creo que en una dieta rica en vegetales bien llevada es factible de realizar, porque está el aceite de soya que tiene monoinsaturado, pero está la canola, el aceite de canola, el antiguo raps, que es una muy buena fuente de monoinsaturado. Está el tema de la palta o el aguacate o avocado o avocachi, algunos frutos secos. Pero mi gran preocupación respecto a este modelo de alimentación es qué ocurre con los ácidos grasos, perdón, antes de los omega 3. Lo que yo he revisado en la literatura es que algunas personas que tienen dietas ricas en vegetales, o mejor dicho, pobre en alimento origen animal, o que no tienen alimento origen animal, es que tienen un alto consumo de grasa saturada, específicamente a partir de alimentos que tienen grasa adicionada, en que hay un altísimo contenido de ácido palmítico, con lo cual estaríamos diciendo, oye, tú estás llevando una dieta rica en vegetales, pero rica en ácido saturado, ojo, porque el riesgo cardiovascular puede aumentar. Hoy día hay una publicidad, por llamarlo de alguna manera, en relación a la manteca de coco, que es rica en láurico, y el exceso de ácido láurico también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, porque están confundiendo a la población manteca de coco versus aceite de coco, y son cosas totalmente distintas. Entonces, ya tenemos ahí otro problema. Entonces, monoinsaturado es factible de consumir, pero ojo con la alta ingesta de saturados. Están los poliinsaturados, los N6, que sabemos que la dieta occidental es rica en linoleico, que es uno de los grandes desafíos, yo diría ya de salud pública, porque el exceso de N6 es tan preocupante como el exceso de grasa saturada, por el efecto proinflamatorio que tiene este desbalance de alta ingesta de N6. Pero mi gran preocupación en este modelo de alimentación son los omega 3, porque el alfa-linolénico, como ha quedado demostrado en nuestros estudios, cuando la dieta es carente en proteína de alto valor biológico, es deficitaria en micronutrientes como el zinc, la síntesis de EPA y DHA es prácticamente cero. Si la síntesis de DHA y EPA a partir de alfa-linolénico es bajísima en el ser humano, en una dieta restrictiva en macro y micronutrientes, esta síntesis ya prácticamente no existe. Y frente a eso, nosotros, la fuente natural de EPA y DHA son los pescados, especialmente pescados grasos como atún, jurel, salmón, sardina, mariscos, algunos mariscos. Y si yo retiro estos alimentos de la dieta,
¿dónde puedo obtener, de dónde voy a obtener el DHA? Esa es una pregunta tremenda porque los alimentos de origen vegetal y las dietas ricas en vegetales no lo aportan, no lo aportan. Entonces, la única alternativa, porque la tecnología avanza y gracias a Dios eso es así, que tenemos para este tipo de personas es que consuman diariamente un suplemento que les aporte DHA ya preformado como tal. Y ese es el DHA de microalgas. Pero yo veo que esto prácticamente no se discute en los estudios con de plant-rich diet o dietas ricas en vegetales o dietas vegetarianas o dietas, sobre todo la dieta vegana. No se habla del DHA, siendo que el DHA es un nutriente crítico en el embarazo, en los primeros 2 años de vida, en los adultos mayores, en la mujer posmenopáusica. Es fundamental el consumo de DHA. Y yo creo que ese tema no se está considerando en las dietas ricas en vegetales. Entonces, creo que el tema de los lípidos hay que mirarlo con mucha eh, precaución, con mucho detalle. Los profesionales de la nutrición que se dediquen a asesorar a pacientes respecto a dietas ricas en vegetales o de frentón, dietas exentas de alimento de origen animal, deben tener un conocimiento muy fino respecto a los ácidos grasos, porque, insisto, podemos aumentar el consumo de monoinsaturados, hay aceites que lo aportan, el girasol alto oleico, la canola, algunos frutos secos, algunos frutos ricos en aceite, pero hay que tener la precaución de los saturados, que yo conozco y uno ve, ¿no? Y también lo he leído en artículos, veganos que tienen alto consumo de alimentos procesados ricos en mantecas, ricos en palmíticos. Pero nadie habla de los omega 3, no se habla del DHA. Y yo creo que ahí hay una carencia tremenda. Recientemente se han publicado un par de trabajos en que se ha visto que mujeres que embarazadas, ¿no? que se han sometido a dieta vegana, están teniendo hijos recién nacidos, ¿no? pequeños para la edad gestacional. Y soy un convencido que se va a empezar a estudiar el desarrollo cerebral de esos niños y probablemente van a haber problemas, porque nadie se preocupó del DHA, nadie se preocupó del DHA omega 3. Y esa es una preocupación que a mí me llama mucho la atención. Creo que la comunidad científica está se tiene que preocupar del tema. Nosotros antes de la pandemia estábamos haciendo un estudio en embarazadas con veganas y vegetarianas y ver qué pasaba con los ácidos grasos de su dieta. Con la pandemia quedó parado el estudio, pero alcanzamos a analizar algunas muestras de leche materna, desde el primer mes de lactancia hasta el 6º mes de lactancia. Y el DHA es prácticamente inexistente. Sabemos que el 2% de los ácidos grasos presentes en la leche materna tienen que ser DHA, y en estas mujeres no había prácticamente. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué ocurre con el desarrollo cerebral? Y también me preocupó que en estas mujeres el araquidónico estaba muy bajo. Nuestro organismo sintetiza araquidónico a partir del ácido linoleico, la familia de los omega 6, pero la síntesis de araquidónico también requiere de proteínas de alto valor biológico, requiere de micronutrientes, algunas vitaminas y minerales, y eso me está preocupando. Entonces, yo creo que se está mirando mucho la dieta rica en vegetales como para toda la población. Ha dado buenos resultados en enfermedad cardiovascular, cuando es una dieta bien llevada, pero no hay estudios y evidencia suficiente respecto a los potenciales efectos adversos que podríamos tener en embarazo, en primeros años de vida, porque no estamos mirando nutrientes que la dieta omnívora bien llevada, como corresponde, en una dieta saludable, variada, suficiente, equilibrada, etcétera, estén aportando esos nutrientes. Entonces, sobre ácido graso hay mucho que estudiar. Creo que son los nutrientes que se están dejando de fuera. Nos preocupa la grasa saturada, es cierto, hay que bajar el consumo de grasa saturada, pero no olvidemos que el ácido graso que más sintetiza el hígado es el ácido palmítico. Por lo tanto, si esta dieta rica en vegetales, rica en almidones, vamos a fabricar mucho ácido palmítico.
ojo con eso. Por eso que mucho vegetariano, mucho vegano empieza a aumentar de peso, porque consume mucho hidrato de carbono y el hígado es muy eficiente para fabricar ácido palmítico. Y repito, creo que hay ácidos grasos que se están quedando fuera. Mi preocupación es muy, muy grande por el DHA. Es clave en el desarrollo cerebral. ¿Qué está pasando con el araquidónico en el embarazo? También hay que mirarlo. ¿Qué está pasando con la lactancia materna y estos ácidos grasos en este tipo de dieta? ¿Qué está pasando en los primeros años de vida? ¿Qué está pasando en la mujer posmenopáusica, en que la síntesis de poliinsaturados cae enormemente porque los estrógenos modulan positivamente la síntesis poliinsaturada, pero con la última regla los estrógenos caen enormemente? Bueno, ¿qué está pasando con los niveles de estos poliinsaturados? ¿Qué va a pasar en el cerebro? Hay muchas cosas que debemos investigar, que debemos estudiar. Existe la posibilidad que en una dieta incluso vegana se incorporen estos ácidos grasos, especialmente el DHA y también el araquidónico como suplemento, no hay problema. Pero tenemos que mirarlo muy, muy, muy en serio, especialmente, insisto, en etapas críticas para el desarrollo. Un ejemplo, los 1000 días, embarazo y primeros 2 años de vida. Me preocupa lo que esté pasando con los jóvenes. Distintos estudios observacionales y ensayos clínicos demuestran que el DHA está asociado a mejor rendimiento escolar, a mejor conducta, mejor relación social con los pares. Pero, ¿qué pasa si la dieta es pobre? Sabemos que la dieta omnívora es pobre, pero al parecer en la dieta vegana particularmente, los niveles de este ácido graso estarían siendo más bajos. Entonces, hay mucho, mucho, mucho que estudiar aún sobre estas dietas y ácidos grasos específicos que se nos pueden estar quedando fuera. Y la otra cosa es cómo lograr que esta dieta sea saludable, ¿no? Me gustó mucho las palabras que usó una de mis colegas cuando habló de dietas ricas en vegetales saludables versus una no saludable, porque ahí también probablemente hay exceso de ácidos grasos saturados que no se están estudiando como corresponde. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. De pronto, si tienes la oportunidad de prender un momentico tu cámara, yo creo que todos también estamos en este conversatorio tan íntimo, tan de casa, Sí, queriendo verte un poquito, el yo único la, representante masculino. yo la aprendí, Fuerte. yo la aprendí, No. déjenme de nuevo, yo la aprendí, no sé por qué no aparezco. Probablemente algún argentino me está censurando, pero Ay, no. no, saludo a mis amigos argentinos, pero no sé por qué No se no ve. se ve mi cara. Mientras el doctor revisa, a mí me gustaría hacer nada más 2 observaciones que me parecieron fundamentales de su intervención y sobre todo que con este auge de esta alimentación, con esta tendencia mucho más a la parte de plantas que está fenomenal siempre y cuando se sepa hacer, ha surgido también un incremento, o sea, no quiero decir que sea consecuencia de esto, sino que también hay muchos otros factores epigenéticos asociados, pero ha surgido últimamente también un incremento en la prevalencia de alergias alimentarias y en la población infantil eso es algo que nos preocupa muchísimo y quiero nada más recordarles una parte fisiológica, lógica que yo siempre repito y es la mujer, vamos a hablar de la mujer vegana que se embaraza, en la cual no tiene exposición a proteínas de origen animal, como proteína de la leche de vaca, proteínas de la leche de vaca, que son varias proteínas del huevo, y al no tener exposición a estas, hola doctor, a estas proteínas, cuando ella las está ingiriendo, o sea, cuando está embarazada, no ingiere estas proteínas, esto creo que me estoy escuchando, si la mujer embarazada no ingiere estas proteínas porque lleva una dieta vegana, estas proteínas, su feto, su bebé en el útero no va a estar expuesto a ellas.
es muy importante tener claro esto, porque en el momento en el que ese bebé nace y por alguna razón está expuesto a estas proteínas, no solamente desde la parte vía oral, sino también a dermatológica o cualquier otro uso que se le dé, porque hay cremas que contienen leche de vaca, o porque el niño creció y de pronto tuvo en algún momento un alimento de proteína de leche de vaca o de proteína del huevo o alguna galleta que tenía huevo y demás. Esos incrementos de alergias, esa exposición es mucho mayor en el niño que no ha conocido esos antígenos estando en el vientre o en el útero de su madre. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque yo incluso en mi consulta ya he visto hijos de mujeres veganas con alergias marcadas. Y evidentemente el origen es nunca inútero estuvieron expuestos a estas proteínas. No quiere decir que la madre tuviera que exponerse a eso, no lo sé, o sea, tampoco sabemos y conocemos estos mecanismos de los cuales se podría llegar a prevenir, pero tenemos que tener claro que estas mujeres, al tener estas restricciones en su dieta, también están haciendo la restricción desde inútero, en el feto y en el bebé, ¿no? Entonces, importante como dejar el mensaje, dejar el cuestionamiento y sobre todo que se pueda analizar desde diferentes aristas que tiene este enfoque, ¿no? Muchísimas gracias, Bárbara. ¿Quieres adicionar algo específico sobre grasas? Tal vez pues porque también en las grasas vegetales que nombró también el doctor Rodrigo, a veces, como él dijo, el aceite de coco, los diferentes tipos de aceites, incluso las margarinas, pues podrían a veces tener unos cuestionamientos, posiblemente cómo abordar las grasas. Aquí tenemos en la imagen una parte de nueces, ¿cierto? Recuerden que consideramos las nueces, el bajo consumo de nueces y semillas como uno de los factores de riesgo también para la parte de salud y enfermedad. Entonces, no sé si quieres adicionar algo al respecto, Bárbara. La verdad que conozco poquísimo de grasas, pero me encantó lo que el doctor Rodrigo habló del DHA en la dieta vegetariana, en la dieta plant-based. Y es verdad, no se habla de DHA en estas dietas, porque nunca tenía escuchado. Entonces ha sido fantástico escuchar esto y aprender esto, porque de verdad que no me pasaba por la cabeza que podría ocurrir una deficiencia de la ingesta de este tipo de grasa. Entonces me encantó, doctor Rodrigo. Muchas gracias por ter hablado esto, y es importante mismo que la comunidad científica empiece a estudiar más lo que puede pasar en la salud, con la salud cognitiva, el desarrollo del cerebro, con una dieta plant-based. Entonces, muy, muy interesante mismo. Y nosotros, profesionales de salud, tenemos que estar atentos a esto. Esto es muy, muy importante. Yo creo Y que yo tengo una pregunta, en la verdad, para el doctor Rodrigo. Y para los adultos mayores, para todo el proceso de cognición, la deficiencia de ARA y de DHA también es preocupante, ¿no? Sí, mira, en adultos mayores omnívoros no estamos viendo deficiencia de araquidónico. Por el contrario, al parecer estaríamos viendo niveles más altos, con lo cual el exceso podría estar generando una inflamación, ¿ya? Por eso que se está hablando hoy día de lipoxinas derivadas del araquidónico y un potencial efecto adverso a nivel cerebral. Ahora, este araquidónico en exceso, su origen más bien sería por el exceso de linoleico, ¿ya? Por estos aceites vegetales ricos en el linoleico. Aquí en América Latina somos campeones para el girasol o la maravilla y la soya, o el maíz, o el cártamo en México, ¿no? Entonces, con el araquidónico estamos viendo exceso, pero con el DHA estamos viendo una deficiencia muy grande, una muy baja ingesta, y para la conservación de capacidades cognitivas, estoy hablando de que una persona que ya supera los 55, 60 años, no estoy hablando de personas de 90, ya los estudios de suplementación nos están indicando que deberíamos consumir 1 gramo de DHA día aproximadamente. 1 gramo de DHA.
y porque la deficiencia es total en todos los grupos etarios, porque no estamos comiendo pescados ni mariscos en las cantidades que se requieren. Bien, ahora, para las personas que deciden tomar una alimentación, excluir los alimentos de origen animal, hay estudios muy buenos que han demostrado que suplementarse con DHA de microalgas, estas algas microscópicas, por favor, no confundir con las algas que flotan en el mar y que uno se come, no, estas son algas microscópicas que no se ven al ojo, bien, pero que sí sintetizan DHA. El consumo de aceite de microalgas rico en DHA, en estudios de suplementación ha demostrado ser muy beneficioso en el embarazo, en niños de 7, 12 años, por ejemplo, mejora la conducta y el rendimiento escolar. Revierte la esteatosis hepática en niños obesos, usando DHA de microalgas. Las fórmulas infantiles hoy día en el mundo, cada día están usando más bien DHA de origen de microalgas y no DHA de aceite de pescado. Pero eso no se estudia, no se nombra nunca en la dieta rica en vegetales, como que los poliinsaturados se asume, está el linoleico por los N6 y el alfa-linolénico. Bueno, pero la maquinaria de síntesis de los derivados en el ser humano es dependiente de vitamina B12, es dependiente de zinc, es dependiente de vitamina C, es dependiente de la insulina. En las mujeres, relevante el rol de los estrógenos. Pero eso como que no se discute. Se asume que la salud cardiovascular lo es todo, pero se nos está olvidando el cerebro. Como yo les mencioné, publicamos el año 2020 en veganos jóvenes, normopesos, que tienen menos DHA en los espermatozoides que omnívoros que no consumen EPI-DHA. Es decir, algo está pasando en el hígado y en el testículo de esas personas. Sí, tienes toda la razón, pues muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este conversatorio, no queremos ya pues aprovechar más del tiempo de nuestros colegas, precisamente cuando uno le está pasando tan bueno en la sala de su casa al lado de 3 expertos, pues el tiempo se pasa volando. Esperamos les hayan quedado claros esos mensajes sobre dieta basada en plantas. Tenemos varias conclusiones, varias claridades por grupos de edad. Hablamos, miren cómo recorrimos esto bonito a través de los macronutrientes, vimos proteínas, carbohidratos y cerramos con grasas, muy relevante en la alimentación en general, pero pues hoy dimos un enfoque o una lupa grande hacia lo que nos preocupa o también los mitos y verdades para dieta basada en vegetales. En la parte de micronutrientes, varios de los panelistas lo reforzaron y volvemos a recordar, ¿cierto? Importante y en especial en personas vulnerables en su parte nutricional o si están en altas necesidades como crecimiento y desarrollo. Mirar y vigilar cuidadosamente suplementación de hierro, de zinc, de vitamina B12, calcio y posiblemente pues nos acaba de reforzar, no es un micronutriente, pero sí es de las grasas. El ácido docosahexaenoico proveniente o derivado del omega 3 hace un refuerzo el doctor Rodrigo. Entonces, yo quiero que vamos a cerrar esto ya con una despedida bien chévere, como cuando uno despide a esos amigos que no quiere que se vayan de la casa, pero pues nos toca porque ya también cada quien tiene otras cosas por hacer. Que cada uno de ustedes nos pudiera regalar un consejito como muy breve y muy práctico de aquellas personas que tal vez están queriendo migrar o que ya están prevaleciendo mayor cantidad de fuentes vegetales, no necesariamente veganos, pero de pronto quieren ser flexitarianos, pescetarianos. Un consejo muy breve y práctico, ¿cierto? Pensando si yo estoy en mi casa y ahorita con pandemia pues permanezco de pronto mucho en casa, ¿cuál sería ese consejo práctico y breve para nuestros asistentes? Bueno, puedo empezar. Una cosa muy simple. Si no quieres más comer proteína animal, por favor, reemplace por proteínas de alta calidad. Empiecen a comer legumbres. Entonces, de nada vale no comer proteína y aumentar la cantidad de carbohidratos refinados. Si quieres ser vegano o vegetariano, tienes que comer vegetales. Entonces, que coman vegetales de todos los tipos y de todos los colores, que va a ser saludable. Vale, yo quiero mandarles el mensaje que adicional a hacer una transición acompañada de un profesional de la salud,
hagan un plan en el cual no pretendan pasar de ser omnívoros a ser veganos de un día para otro. Que traten de llevar una secuencia en el cual de pronto digan voy a dejar de comer carne todos los días y voy a comer carne una vez o 2 veces por semana, hasta que tengan un plan y los pueda llevar y llegan a la meta que ustedes quieran, ya sea ser ovo-lacto vegetariano, ser flexitariano, ser vegano, pero que se acompañen de un profesional de la salud y que los puedan hacer escalonado. Y aprovecho para despedirme y darles mil gracias a todos por estar acá esta noche y por la invitación. Lilia, a ti gracias. Bueno, doy mi pequeño comentario, que se asesoren por un profesional de la nutrición que sepa de alimentación y que sepa los temas específicos. No da lo mismo cambiar la dieta de omnívoro a vegano. Nuestro patrón genético necesita los nutrientes. No da lo mismo. Bien, entonces que se asesoren por un profesional. Aquí no hablamos del calcio, por ejemplo, y la diferencia entre calcio vegetal y calcio lácteo, que es tremenda la diferencia. Y lo otro, no se olviden nunca del DHA, porque no se nombra nunca y es extremadamente relevante. Entonces, asesorarse por un profesional que sepa y no se olviden nunca del DHA. Muchísimas gracias. Bueno, mi consejo de cierre como facilitadora de este espacio y para despedir también, y ya ahorita vamos con Clau, nuestra directora de ILSI. Ya todo lo dijeron nuestros panelistas expertos, pero si cada uno queremos regresar al origen, a nuestra tierra, a honrar esos alimentos de nuestra tierra, procuremos también que sean de esos alimentos locales y más cercanos, que se cosecha en tu tierra, que tienes allí cercano, que apoye nuestra soberanía alimentaria, a nuestros propios agricultores en cada país. Creo que debemos prevalecer eso porque hay muchos ingredientes vegetales autóctonos que en cada país están desapareciendo porque no los usamos. De nuevo, con algo de las cosas que inicié, tienes presente que en tu país, en el caso de Colombia, 6 millones de toneladas al año se pierden y desperdician de frutas y verduras, mientras las necesitamos y las producimos, no las estamos consumiendo, no nos estamos beneficiando de todo esto que nos ofrecen. Entonces es mi cierre recordando esa conciencia, que te reconcilies con múltiples fuentes vegetales, todas las formas y colores. En nuestros países latinoamericanos, las personas que vienen de Europa vienen y se toman fotos con nuestras frutas y verduras y con nuestras fuentes vegetales. Eso quería yo recordarles a modo de un mensaje interno y de conciencia. Muchas gracias. Bien, Pili, muchísimas gracias por tu intervención, por hacerte cargo y apoyarnos con la moderación. Muchas gracias a Liliana Ladino, a la doctora Liliana Ladino, a ti, doctora Bárbara, a ti, doctor Rodrigo, por tan amablemente aceptar poder acompañarnos, aun cuando sabíamos que tenías una agenda bastante apretada el día de hoy. Sin embargo, hiciste el esfuerzo y estuviste con nosotros, y pues para nosotros es un honor haber podido tenerte participando en este conversatorio, igual que Liliana y la doctora Bárbara. Yo cerraría diciéndoles que ha sido una jornada absolutamente enriquecedora, que realmente valoro muchísimo que nos hayan dado algo tan preciado como su tiempo a todas aquellas personas que se conectaron y que pudieron aprovechar este espacio de discusión académico y científica con un recorrido muy completo sobre una temática que, como bien lo mencionan, es de gran importancia y tiene grandes retos y oportunidades en lo que mencionaron, creo que en general los tres expertos, y es la necesidad de hacer más investigación en ello. Muchísimas gracias desde ILSI Norandino. Estamos muy felices con este conversatorio, y a ustedes que terminen de tener un muy feliz día, y bueno, que Dios los bendiga, que se encuentren muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao, muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho. Un abrazo grande. Abrazo gigante para todos.